a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida y director general de MCN Televisión. Agradecemos a su sintonía y también a todos aquellos que a través de la radio están en esta hora escuchando La Voz de mi Amado en vivo este día lunes 28 de marzo del año 2016. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su sintonía. Gracias por estar ya reportándonos que están ya esperando la señal de este programa. Repito, estamos en vivo desde los estudios centrales de MCN Televisión, acá en el Serinal, en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Y queremos agradecer ya a ustedes su sintonía. El tema de hoy se estuvo anunciando en redes sociales y creo que es del interés de muchas personas. ¿Por qué Dios permite que yo tenga problemas? Eso creo que a cualquiera nos interesa saber por qué Dios permite que pase eso en nuestra vida. Los problemas de alguna manera nos provocan aflicción, nos provocan inseguridad, incertidumbre, nos quita la paz, no nos deja pensar correctamente, pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios por qué Dios permite que yo tenga problemas. Si usted tiene alguna duda, alguna petición de oración, por favor, háganosla llegar a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos. Toda esta información que aparece en su pantalla, por favor, háganosla llegar para que nosotros podamos, al finalizar, orar por todas y cada una de sus peticiones. De antemano quiero agradecer a mi hermana Alma Rangel, que hace unos minutos se acercó a mí a saludarme. Estábamos en un lugar preparándonos para venir, tomando un café, y pues me abordó diciendo que ha tenido a bien siempre ver el programa. Ella vive en Villa del Pino, acá en Barberena, y le enviamos un saludo a ella y a su familia, que muy gentilmente se acercó a saludarnos, y pues al final también vamos a estar orando por su petición. Damos gracias al Señor. Hermanos, recuerden que este programa que se transmite en vivo todos los lunes, el único propósito que tenemos es de compartir de la palabra del Señor, colaborar con el cuerpo de Cristo, sabiendo que usted tiene un pastor, sabiendo que usted tiene una congregación donde tiene a bien usted aprender y recibir de la palabra de Dios, y nosotros queremos únicamente exponer la palabra y ampliar un poco más de la palabra del Señor en su vida. Sabiendo que somos vasos en las manos del Señor, donde Dios deposita su agua, que es la palabra de Dios, y usted nunca olvide que lo que quita la sed es el agua y no el vaso. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a hacer una oración para ponernos en esa comunión con el Señor, y que sea el Señor el que se sirva en esta hora de este vaso, de este jarrito de barro que Él ha formado para que sirvamos en el ministerio. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias en esta hora por la bendición que me das de poder llegar a cada lugar a través de la televisión, a través del internet, a través de la radio, Señor. En el momento en que este mensaje, Señor, lo estén recibiendo, sírvete, Padre, y llega a los corazones para que podamos, Señor, en esta hora conocer de tu voluntad y el deseo de tu corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hasta donde llegue este mensaje, Señor, glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Pues vemos ya muchas personas que están a bien teniendo estar ya ahí en la conexión con MCN Televisión. Muchas gracias a nuestros hermanos que a través del sistema de cable acá en Guatemala, en los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, han estado ahí atentos. Vamos en esta hora pues a comprender el por qué Dios permite que yo tenga problemas. Porque pareciera, hermanos, que como hijos de Dios, como servidores del Señor, como siervos de Dios,
pareciera que no deberíamos de pasar esto. Pero para partir por qué Dios permite que yo tenga problemas, tenemos que partir de dos cosas. En primer lugar, saber si en el problema me metí yo, para empezar, o Dios permitió que me viniera un problema. Son dos cosas totalmente diferentes. Vuelvo a repetir, ¿me metí yo en el problema o Dios permitió que el problema viniera a mí? Yo quisiera en esta hora primeramente abordar aquel caso donde yo me metí en el problema. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿qué me está pasando, Dios? Ayúdame, Señor, no entiendo. Sí, uno entiende lo que está pasando. El punto es que nos cuesta reconocer el problema en el que yo me metí. Yo quisiera hablar de dos casos específicamente que habla la palabra del Señor. Y primero, el primer caso, el que yo veo donde la persona se metió en el problema, y yo estoy seguro que este tema les va a aclarar la duda a muchos. Inclusive yo veo a los operadores de aquí del canal que están poniendo atención porque como que también quieren aprender por qué Dios permite los problemas. Porque todos, no hay ninguna persona en esta vida que no tenga problemas. Entonces, partamos de esto. Tú te metiste al problema, usted se metió en el problema, o Dios permitió que viniera el problema. Entonces, abordemos primero el primer caso, que muchos de nosotros nos cuesta aceptar que nos metimos en problemas. Nadie nos estaba pidiendo que llegáramos a tal momento o que tomáramos tal decisión, porque el meterse en un problema, repito, provoca una inestabilidad en la vida del ser humano. Nos saca de nuestro confort, nos saca de nuestra área de acomodación, entonces se nos va el sueño, se nos va el hambre, andamos pensando todo el día en el problema. Entonces, repito, vamos a ver el primer caso de aquel que se metió en el problema y dése cuenta que al meternos nosotros en problemas podemos llegar nosotros a perjudicar a otros. Entonces vamos a ver el primer caso del que se metió en problemas. Y me gusta tanto este pasaje porque claramente se ve que él se metió en problemas. Y vamos a hablar de un profeta de Dios, de un siervo de Dios al cual Dios le hablaba y se metió en problemas. Y voy a hablarle en esta noche del profeta Jonás. Busque usted su Biblia, si usted gusta, en el libro del profeta Jonás. Cuando nos ponemos a buscar en nuestras Biblias convencionales, Jonás es tan tremendo que se escondió en la ballena y hasta se esconde en la Biblia. Les digo yo, cómo cuesta encontrar Jonás. Pero busque usted el libro de Jonás allí y se va a dar cuenta lo que dice en el capítulo 1 y versículo 1 de el libro de Jonás. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El profeta Jonás recibe una palabra. El profeta Jonás recibe la orden del Señor de ir y llevar la palabra de arrepentimiento a aquella ciudad de Nínive. ¿Cuál fue el problema? El problema no es que Dios le haya hablado. El problema no era el mensaje que fuera a proclamar arrepentimiento, que fuera a proclamar contra ella para que se arrepintiera. El problema es que Jonás no quiso obedecer a Dios. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, los problemas en los que nosotros nos encontramos obedece o tiene que ver del por qué nosotros no obedecemos a la voz de Dios. Y en este caso, Jonás tuvo una advertencia de parte de Dios. Jonás tuvo a bien oír la voz de Dios, porque creo que cualquiera de nosotros nos gustaría y nos encantaría tener esa comunión con Dios y poder oír la voz de Dios y poder saber de Dios, que Dios nos hable. Y Jonás oyó la voz de Dios. El problema es que Jonás no quiso oír. Jonás no quiso asistir al llamado de Dios. Jonás no quiso aceptar aquello que Dios le estaba invitando a hacer. Mi amado hermano, es interesante que si usted pueda reconocer hoy, creo que se le va a hacer mucho más fácil, mi amado hermano. Si usted puede reconocer que en el problema en que se metió nadie lo obligó, usted solo, usted voluntariamente aceptó estar donde está ahora y está viviendo las consecuencias. Entonces, Jonás toma una decisión. El punto era ir a Nínive. Y dice la palabra de Dios en el verso 3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó su pasaje
y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mi amado hermano, ¿quién se puede ocultar de la presencia de Dios? ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Posiblemente ese es tu problema. Posiblemente tú que estás pasando ahora las aflicciones que estás pasando, las angustias que estás pasando, todo lo que se te ha venido encima, es porque estás huyendo de Dios. Entonces, ¿quién se metió en el problema? O Dios te mandó el problema, o tú realmente lo que has hecho es alejarte de la presencia de Dios. Y dicho sea de paso, ¿quién se puede alejar de la presencia de Dios? Tú puedes alejarte de asistir a la iglesia. Tú puedes alejarte de estar sirviendo a Dios y ya no quieras servir porque te peleaste con el pastor, porque te peleaste con los hermanos, porque te peleaste con medio mundo. Pero al final es como que te estuvieras peleando con Dios. Entonces Jonás, entre comillas, no quiso molestar a nadie. Se fue, toma el barco, paga su pasaje con su propio dinero, como no queriendo molestar a nadie, y se va. Ahora, Nínive quedaba en un punto determinado y él agarró al otro extremo. Es decir, Dios lo mandó a Nínive, pero él desciende a Jope para ir a Tarsis, a un lugar más lejos, lejos del lugar donde Dios le había dicho que fuera. Vamos a avanzar. Dice el verso 4, y Jehová desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Mi amado hermano, dése cuenta en el problema que metió Jonás a otros. Muchas veces nosotros tomamos decisiones, hermanos, y estamos involucrando a los que van con nosotros en la barca. Posiblemente hoy por hoy estés involucrando en el problema a tu familia, estés involucrando a tus hijos, estés involucrando a tu cónyuge y por la decisión que tú has tomado. Dese cuenta que se levantó una tormenta. Ahora bien, cualquiera podría decir que esa tormenta venía de parte de Dios. Claro, venía de parte de Dios, pero venía con un propósito y era hacer reaccionar a Jonás. Era para que Jonás reaccionara y se diera cuenta lo que él estaba provocando. Repito, a veces nosotros tomamos decisiones y nos metemos en situaciones donde involucramos a los que van con nosotros. La barca estaba a punto de romperse y mire lo que dice. En el verso 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Otras versiones dice que lanzaron al mar la mercadería, porque eran comerciantes, ellos eran comerciantes. Y lanzaron la carga para que el barco estuviera más liviano. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Todo el mundo afligido en el barco. Todo el mundo con una gran angustia, y el que había cometido el error y el que se había metido en problemas, tranquilo, durmiendo. Mi amado hermano, amigo, tal vez usted es el que está provocando la tormenta en la casa. Usted es el que está provocando el problema. Y tal vez a veces nos enojamos de decir, sí, si el problema soy yo, no me hagan caso. Claro, nos cuesta aceptar que el problema lo estamos provocando nosotros. Jonás tuvo que reconocer, claro, en medio de una gran aflicción, que él era el culpable. Yo le hago una pregunta. Cuando usted tiene un problema, ¿a quién le echa la culpa? Nosotros siempre tratamos de justificarnos y nos cuesta aceptar que somos nosotros los causantes del problema. Por eso acá dice que los marineros, los que iban en aquel barco, donde vieron la aflicción, empezaron a tirar, imagínense, la carga, sus maletas, su equipaje, su ropa, sus cosas personales, la mercadería, la mercancía, lo que ellos iban a vender, por culpa de alguien que se fue a meter allí. Por causa de alguien que tenía un problema, andaba huyendo de Dios. Mi amado hermano, yo no sé cuánto tiempo usted va a seguir huyendo de Dios. Yo no sé cuánto tiempo usted va a seguir en tal vez esa tormenta se llama escasez, tal vez esa tormenta se llama enfermedad, tal vez esa tormenta se llama falta de sueño, tal vez esa tormenta que se ha levantado en alta mar, es esa paz que no tienes y que con medio mundo andas peleando. Pero este hombre se echó a dormir, dice, se acostó y se durmió mientras todos andaban atribulados. Yo creo que cuando dice que él dormía profundamente, yo creo que
que Jonás hasta se hizo la idea que si se iba a morir, que no sintiera él la muerte. Dice en el verso 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, dormilón? Oiga, dormilón. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9 dice, y él respondió, soy hebreo, oiga, y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Él reconoce quién era. Soy hebreo, soy del pueblo de Dios, le sirvo a Dios, pero ando huyendo de Dios. Mi amado hermano, usted que está ahí leyendo o escuchando la palabra, estar atento, le hago una pregunta. ¿No le estará hablando el Señor directamente a su vida hoy? ¿No estará el Señor diciéndole y dándole a entender, hijo, despierta? Mira en el problema en que has metido a todos. Pero tú estás dormido y no te das cuenta que la barca se está hundiendo. La barca se está hundiendo y se van a seguir perdiendo cosas, porque perdieron cosas. Jonás, por la decisión de Jonás, se perdió carga, se perdió equipaje, se perdió mercancía. ¿Cuánto se está perdiendo en tu casa? Jonás, por no querer despertar. ¿Cuánto estás esperando que se siga perdiendo para reaccionar? Mi amado hermano, vamos a ir a una pausa porque queremos tener esta interacción y estoy seguro que ya en redes sociales están entrando ya los mensajes y quiero agradecer la sintonía de nuestros hermanos que están allá en los Estados Unidos, en el estado de Maryland. Muchas gracias, amados hermanos, por estar en esa sintonía y en otros estados como lo es California y en Arizona. Muchas gracias en el estado de Arizona. Gracias, hermanos, por estar allí en sintonía de esta transmisión. Queremos pues que se comuniquen con nosotros. Para nosotros va a ser una bendición, mi amado hermano, saber dónde usted nos está sintonizando y tener esta interacción. Vamos a ir a esta primera pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, MCN Televisión, un canal diferente. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos, estamos de vuelta en este programa La Voz de mi Amado en vivo, que el día de hoy estamos compartiendo el tema ¿por qué Dios permite que yo tenga problemas? Estamos hablando entonces que hay dos razones por las cuales nosotros estamos viviendo problemas. Uno, yo me metí en el problema, y dos, Dios ha permitido que el problema venga a mí. Estamos abordando el primer caso, que es yo me metí en el problema. Y en este caso, Jonás se metió en un tremendo problema. Recibe una orden de Dios y hace todo lo contrario. Dios le dice que se vaya a Nínive y él se va a Tarsis. Estoy seguro, mi amado hermano, que hay personas que nos están sintonizando en esta hora y quiero agradecer para que no se nos olvide la sintonía de nuestra hermana Araceli Rodríguez, que está allá en Maryland sintonizando. Muchas gracias por su reporte allá, mi hermana Araceli en Estados Unidos. Repito, hay personas que se meten en problemas. Y lo que más cuesta al ser humano es reconocer el problema que tenemos. Aceptar que somos nosotros los culpables. Eso te va a ayudar mucho, mi amado hermano, si tú aceptas que tú eres el problema, si tú aceptas que tienes un carácter
malo, si tú sabes que no eres buen administrador, si tus problemas son financieros, tienes que aceptar que no has administrado bien, que no has hecho un buen uso de los recursos, tienes que aceptar que has sido desordenado en muchas cosas. O sea, partamos de que hay un culpable. Y déjame decirte que se te va a hacer más fácil cuando reconoces quién es el culpable. En este caso, Jonás se echó a dormir, dice la Biblia que se echó a dormir. Él se tiró y se tranquilizó mientras arriba en el barco ahí estaban lidiando con la tormenta y tirando por un lado las cosas y eso estaba provocando pérdida para la gente que iba en el barco. Vamos a avanzar, estamos en el libro de Jonás. Entonces, Jonás cuando reconoce, dice, yo soy hebreo. Él no niega de dónde era. Él no niega que era del pueblo de Dios. Tú no puedes negar que eres del pueblo de Dios. Si tú te alejaste del Señor, no puedes negar que eres del pueblo de Dios. Si te peleaste, repito, con un hermano de la iglesia, si te peleaste con el pastor de la iglesia, si te peleaste con una hermana de la iglesia, perdóname, Dios no tiene la culpa. Jonás no quiso ir a Nínive porque cuenta la historia que Jonás tenía un rencor en contra de los ninivitas. El odio que Jonás tenía en contra de los ninivitas era por razones de que los ninivitas habían invadido en algún momento Israel y habían matado a mucha gente. Y dentro de la gente que mataron a los padres, a la familia de Jonás. Jonás tenía un resentimiento. Pero por eso mismo Dios quería sanar el corazón de Jonás. Por eso, mi amado hermano, posiblemente usted esté huyendo de Dios. Repito, te pudiste haber alejado de la congregación, te pudiste haber alejado del servicio a Dios, ya no dejaste a un lado el servicio, no dijiste nada, te fuiste a la iglesia, te peleaste con medio mundo, pero no te diste cuenta que le estabas dando la espalda a Dios. Y hoy por hoy, repito, estás en aflicción, estás en angustia, estás enfermo, nada te prospera, buscas trabajo, no hay, tocas puertas por este lado, nada, todo te está saliendo mal. Reconoce que hay un culpable, se te va a hacer más fácil. Yo te digo que esto es mejor, mi amado hermano, reconocerse, oiga, culpable. La palabra de Dios dice, hijos míos, si alguno de vosotros pecare, recuerde que la palabra pecado significa errar en el blanco, es decir, si alguno se equivocó, poderoso el Dios para perdonarnos porque tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo, el justo. El abogado, su función, el abogado defensor, su función es, valga la redundancia, defender. Pero el abogado, para poder defender al acusado, le tiene que preguntar y le tiene que decir, dime la verdad. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Eres culpable o no eres culpable? No, no soy culpable. Vuelvo a preguntar, dice el abogado. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Yo te tengo que defender, pero me tienes que decir la verdad. Ok, sí lo hice. Ok, entonces vamos a ver las razones por las cuales lo hiciste para yo poder defenderte. Así es el abogado Jesucristo. Pero si nosotros seguimos echándole el problema a aquella, que mi jefe, que mis compañeros, que mi papá, que mi mamá, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos. Momento, reconozcamos si no eres tú el que está fallando. Reconozcamos si no eres tú el que está provocando ese problema. Jonás estaba provocando una tormenta en alta mar. Jonás provocó una tormenta. Porque Dios tuvo que mandar la tormenta para poder detener a Jonás. ¿No te das cuenta que lo que Dios está permitiendo a través del problema es detenerte? Tal vez tú lo tomas como un castigo de Dios. No, si fuera un castigo de Dios, mi amado hermano, no queda nadie parado. Nadie queda de pie delante de Dios ante la ira del Señor. Dice la Biblia que aún las montañas, aún los montes se van a partir huyendo de la ira de Dios. Lo que estamos viviendo no es el castigo. Lo que estamos viviendo es el despertar que Dios quiere que nosotros tengamos para volvernos al Señor. Mi amado hermano, mi amado amigo, mire, Dios puede hacer algo en su vida todavía. Yo no sé cuánto han perdido, cuánta mercadería, cuánta mercancía, cuánto dinero, cuántos préstamos, cuántas cosas ya tienes encima y no hayas que hacer. Ok, empieza por encontrar al culpable. Mira lo que dice aquí. Entonces, dice, los hombres se atemorizaron en gran manera, estoy en Jonás 1:10, se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, porque él se los había declarado.
Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues que el mar se había embravecido más y más. Oiga, ¿y quién había embravecido el mar? Sino la misma rebeldía de Jonás. Mi amado hermano, posiblemente la rebeldía en la que estás, posiblemente el rencor que te está comiendo allá adentro, es lo que te hace ver todo mal. Jonás tuvo que declarar y dice, hagan esto, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Al fin y al cabo, Jonás reconoció por qué había venido el problema. Jonás reconoció que él era el culpable. Mi amado hermano, a muchos nos cuesta reconocer que somos los culpables. Nos gusta siempre ser las víctimas, creer que han sido muy injustos con nosotros. Yo creo que delante de Dios nadie puede ser víctima. Delante de Dios todos somos culpables. Delante de Dios todos tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos cometido esos errores. Agarran a Jonás, porque aquellos del barco ya no querían seguir perdiendo más. Quiero poner un ejemplo en esta hora. Si los que iban en el barco se dieron cuenta que ahí estaba el culpable, yo le digo en este momento, mi amado hermano, posiblemente usted en su casa se dé cuenta que el culpable es alguien de la casa. Ok, entrégueselo a Dios. Porque cuando lanzaban a Jonás al mar, era como entregárselo a Dios y decirle, Señor, ya no me atormentes más. Si este Jonás no quiere entender, yo te lo entrego, Señor, para que tú trates con él, porque entonces vendrá la corrección del Señor. Mire lo que hizo. Este hombre dice que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embravecido contra ellos. Ellos no quisieron tirar a Jonás, porque les dio pena, lástima, ¿cómo vamos a tirar a este hombre? Pero cuando se dieron cuenta que la cosa estaba peor, dijeron, bueno, tirémoslo. Invocaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos ahora por la causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, pero tú, Jehová, has hecho como te ha complacido. Toma pues a Jonás, y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Ahí está. ¿Quién era el culpable? Jonás. Entonces, entreguemos al culpable en las manos del Señor. Estos hombres tenían miedo, porque, obvio, si ellos lo tiraban en alta mar, Jonás no iba a aguantar a nadar. Ellos sabían que Jonás iba a morir, pero se sentían mal de tener la carga emocional de sentir que Dios les iba a demandar esa vida. Pero oraron y dijeron, Señor, trata con él. Posiblemente sea su caso. Usted ya identificó quién es el problema, y yo no quiero enfocar un caso específico, pero por ejemplo, si usted esposa ya se dio cuenta que es el esposo el problema, si usted papá ya se dio cuenta que el problema es su hijo, o sea, ya identificaron quién es el problema, entrégueselo al Señor. Nadie mejor que el Señor para poder corregir. Porque el problema es que en la barca donde están, muchos están afligidos. Muchos están angustiados. Dejen que el Todopoderoso lo trate. Dejen que el Todopoderoso sea sobre la vida del tal o de la tal. Porque nada hay imposible para Dios. Tiraron a Jonás y mire, se calmó el mar. O sea, ¿qué era lo que quería Dios? Entrégueme al culpable. Ya el culpable se declaró culpable. Si en lo que el culpable reacciona, usted ya lo identificó, entrégueselo al Señor. Tal vez usted, madre de familia, usted está viendo que su hijo es un rebelde, no le hace caso, hace lo que quiere, entrégueselo al Señor. Eso sí, no se extrañe de lo duro que venga sobre esa persona, sobre su hijo, sobre su hija, sobre su esposo, sobre su esposa. Deje que sea la mano del Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice acá, el libro de Jonás, que aquellos hombres tiraron a Jonás y el mar se calmó. Pero Jehová, dice el verso 17, dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el pez
en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, estos hombres, cuando vieron eso, entraron en un gran temor. O sea, ese pez, mi amado hermano, fue preparado por Dios. Yo a ese pez le llamo la máquina procesadora de Dios. De ahí no sale nadie, sino hasta que Dios cumpla su propósito. Ahí me han metido a mí, posiblemente lo han metido a usted, porque ahí es en donde la angustia, estando en el vientre, ¿se puede imaginar de qué tamaño era ese pez para que se tragara a un hombre? A nosotros en la escuelita bíblica o a través de algunas enseñanzas nos han enseñado que era una ballena. La Biblia dice que era un gran pez. Pensemos que era una ballena. Pobrecita la ballena se intoxicó, les digo yo, se tragó un desobediente. Pero ese pez era un pez que estaba procesando a Jonás. ¿Se puede imaginar los jugos gástricos de ese pez procesando, quemando, haciendo entender a Jonás que estaba en esa situación por su rebeldía? Mi amado hermano, yo sé que el tema es demasiado interesante para que usted en esta hora le preste atención. Usted puede compartir, puede entrar a la página del canal en Facebook, usted puede compartir este link que está ahí posteado para que otros sepan de lo que estamos hablando. Posiblemente usted encuentre interesante este mensaje para que alguien en otro lugar lo pueda sintonizar. Quiero agradecer a nuestros hermanos que están en California sintonizando. Muchas gracias. Hermanos que están en Nueva York, muchas gracias por su sintonía. Vamos a llegar en esta hora a la segunda pausa. Queremos tomar este tiempo para poder interactuar. Repito, sabemos que el tema está siendo muy interesante y creo que se le está despejando la duda a muchos de por qué Dios permite que yo tenga problemas. Vamos a ir a la pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Desde Guatemala para el mundo entero, nace una señal que lleva bendición. Nace MCN Televisión, televisión de verdad. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos. Quiero agradecer en esta hora la sintonía de nuestros hermanos en San José Acatempa, en Jutiapa, que nos están viendo a través del sistema de cable. Nuestra hermana Bessie Pérez, gracias por reportar la señal. Acá en el Serinal, en el departamento de Santa Rosa, nuestra hermana Rosario de Cachín, juntamente con su esposo, nuestro hermano Otto. Muchas gracias, hermanos. Hermano Arturo Mayorga, también allá en San José Acatempa, Jutiapa. Quiero agradecer a mi hermana Telma Retana, que nos está sintonizando, dice, en Tacisco, en Santa Rosa, acá en Guatemala, y también nuevamente a nuestra hermana Araceli Rodríguez, que el día de hoy tiene una invitada allí en su casa en Maryland, en Estados Unidos, nuestra hermana Ana María Hernández. Dios les bendiga, gracias por su sintonía. Pues en esta hora estamos compartiendo por qué Dios permite que yo tenga problemas. Entonces ya encontramos pues que hay dos razones por las cuales hay problemas. Uno, yo me metí al problema, como el caso de Jonás. Y así, muy rápidamente, porque repito, increíblemente el tema es tan grande y tan especial para poderlo compartir, pero el tiempo está avanzando. Y otro de los casos donde alguien se metió en problemas, el hijo pródigo. Se metió en un problema muy grande, se apartó del Señor. Pidió su herencia, dijo que quería lo que le correspondía. El padre no le niega, le da la herencia y él se aparta. Usted sabe, se gasta todo, hace con la herencia lo que él quiere, hasta que llega a vivir esa situación de angustia, de aflicción, hasta perderlo todo y parar en un chiquero, parar entre cerdos. Mi amado hermano, es muy claro. La palabra de Dios dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces veamos
que hay problemas donde nosotros nos metemos a los problemas. Entonces, yo quisiera que en esta hora usted tomara ese tiempo de meditar. Si lo que usted está viviendo fue un problema que le vino de la nada, o sea, tal vez digo de la nada en el sentido que usted no lo buscó, le vino. Pero hay problemas donde nosotros somos conscientes que nos hemos involucrado en ese problema por nuestra toma de decisión. Vamos a ir al otro caso, hermano, el caso específico de cuando Dios permite que vengan problemas. O sea, esto no es algo que, porque yo creo que nadie sale buscando un problema, nadie sale diciendo, Señor, quiero un problema. No, yo creo que hay situaciones que se nos complican y yo quiero en esta hora partir del Evangelio de Juan capítulo 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Oiga, el que tú amas tiene un problema. Note, el que tú amas. Si tú lo amas, Señor, ¿por qué se enfermó? Señor, si tú lo amas, ¿por qué permitiste el problema? Señor, si tú lo amas, ¿por qué pasa esto? Todos nosotros sabemos que Dios nos ama. Dios te ama. Muchas veces lo decimos, Cristo te ama, Dios te ama. Claro que nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero muchas veces permite Dios los problemas porque quiere enseñarnos. Nos quiere enseñar algo más grande. Algo más grande que el problema que estás viviendo. Repito, a tiempo, Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Y recalco, hermano, específicamente le dicen, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. O sea, como lo amas, Señor, sé que no vas a dejar que él siga enfermo. Como tú lo amas, sé que lo vas a sacar de este problema. Creo que muchos de nosotros así lo decimos y lo expresamos, Señor, si yo soy tu hijo, ayúdame. Claro, claro que Dios es nuestro Padre, somos sus hijos, pero ojo, porque Dios permite el problema. En este caso es el otro caso de que vino el problema. No lo andaba buscando Lázaro. Y el nombre Lázaro, es interesante saber el significado del nombre Lázaro. El nombre Lázaro significa el que Dios ayuda. Lázaro es en griego y Eleazar en hebreo. Significa al que Dios ayuda. Entonces, si Dios lo estaba ayudando, si Dios quería ayudarlo, ¿por qué permitió el problema? Entonces viene y dice en el verso 5, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mandó a llamar a tiempo, repito, Marta y María mandaron a llamar a tiempo a Jesús. Y cuando Jesús oye que estaba enfermo, se queda 2 días más. O sea, deja que pasen 2 días más y Lázaro con el problema. Mi amado hermano, muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda ya. Posiblemente hoy no te va a venir la respuesta. Lamento decirle a algunos. A otros hoy les puede venir la respuesta. Pero si aún Dios no te respondiera hoy, lo que Dios quiere es que lo conozcas. Yo le puedo poner un ejemplo. Yo como pastor, yo como siervo de Dios, como alguien que ama a Dios, porque yo amo a Dios con todo mi corazón, tengo problemas. Tengo problemas. Pero claro, esos problemas me quiere enseñar el Señor algo. Más que tratar de salir del problema, creo que tengo que dejar que sea Dios el que me diga por qué ha permitido esto en mi vida. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. Cualquiera diría, pero entonces Jesús no tiene amor. Jesús era el pastor. Amado hermano, escuche, Jesús era el pastor de Marta, de María y de Lázaro. ¿Y el pastor no fue a orar por él? Oh, en esa iglesia no hay amor. Oh, hay tanto que hablan ahí del amor de Dios, tanto que hablan ahí de que son unidos y a mí no me vienen a ver. Momento, Dios posiblemente te quiere enseñar algo más grande. 1, a que no pongas tu confianza en los hombres. 2, a que Dios quiere enseñarte algo más grande que lo que estás viviendo. Lázaro empezó enfermo.
Y en los días que iba pasando, Lázaro se agravó. Jesús fue advertido. Y déjeme decirle algo, no estaba lejos. Dice la Biblia que estaba como a 15 estadios. Son 3 kilómetros. 3 kilómetros, le diría yo, en Estados Unidos que manejan millas, es como 2 millas. Estaba como a 2 millas de distancia. No era una gran distancia como para que Jesús no pudiera llegar. Lo que Dios quería enseñarle a Lázaro era algo más grande. Lo que le quería enseñar a Marta era algo más grande que el problema que estaba viviendo. Ese problema se llamaba enfermedad. Y el problema es que se agravó tanto que murió. Dice, vuelvo a leer, Juan 11:6. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Verso número 11. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro no se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se pondrá bien. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Quiero hacer una pausa en esto. Note que Jonás también se durmió. Y Jesús habla de Lázaro que se había dormido. Muchas veces nosotros podemos caer en un estado de adormecimiento y no darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo siempre lo he dicho, el muerto y el dormido se parecen. La diferencia es que en uno hay soplo de vida, en otro ya no hay soplo de vida. Posiblemente alguien esté dormido en el Señor, y no te has dado cuenta que lo que Dios quiere mostrarte es algo más grande. Posiblemente este mensaje me esté sirviendo a mí mismo me está sirviendo este mensaje hoy, para despertar a una realidad y saber que tengo un Dios todopoderoso, que no solamente es Dios, es mi Padre, es tu Padre, pero está permitiendo que esa adversidad, que esa angustia haya llegado a tu vida, como llegó a la vida de Lázaro, donde Lázaro literalmente murió, porque los discípulos, al final el Señor dice, en el versículo 14, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y oiga, versículo 15, yo quisiera que le pusiéramos atención a este versículo. Juan 11:15, Jesús dice, me alegro de no haber estado allí para que creáis. Entonces, los problemas son para creer que Dios es poderoso para sacarte de esa situación. Pero tenemos que reconocer que necesitamos esa ayuda. Cuando Jesús llega, y quiero hacer énfasis en esto, en el versículo 17 dice, cuando Jesús llegó, halló que yacía 4 días que estaba en el sepulcro. 4 días que estaba en el sepulcro, no hacía 4 días que estaba muerto. Oiga bien, muchos interpretamos que Jesús llegó al 4.º día. No, mi amado hermano, Jesús llegó al 7.º día. Le voy a decir por qué, hagamos bien las cuentas. Cuando Marta y María mandan a llamar a Jesús, fue el primer día. Cuando Jesús oyó que él estaba enfermo, se quedó 2 días más. Entonces llevamos 3 días. Cuando Jesús llega, dice el versículo 17, halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. 4 más 3, 7. Jesús llegó en el 7.º día. 7 es número perfecto. Dios te va a responder en el día perfecto, en el día exacto. Ni antes ni después. Aleluya. Ni antes ni después. Porque el Señor lo que quiere es demostrarte que hay una barrera entre tu vida cristiana, entre tu vida evangélica, entre tu vida espiritual y Dios. Perdone que haya descrito tres formas de decirlo, pero lo que quiero es que entiendas que lo que Dios quiere es que veas que hay algo que los separa. Dice que cuando Jesús preguntó
y voy a avanzar hasta ese punto, Jesús preguntó dónde lo tenían. Dice en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido en su espíritu, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Oiga, una piedra puesta sobre esa cueva donde estaba Lázaro muerto. Había entonces una limitante entre Jesús y el cuerpo de Lázaro. Estaba la piedra. Jesús dijo en el verso 39, quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que ha muerto allí, que está puesto allí. Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo que estemos viviendo nosotros como problemas es para que veamos la gloria de Dios. Cosas que ojo no ha visto, mi amado hermano. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio se puede vivir hoy. Mi amado hermano, yo no estoy hablando de que traiga su ofrenda, pactemos, trae al altar la ofrenda. No, mi amado. Esos son los mercaderes del evangelio. Aquí estoy hablando que Jesús ni habló de ofrenda, Jesús no habló de pactar. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El creer es más grande que una ofrenda. El creer es una ofrenda para Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y si la iba a ver Marta, ¿cómo no la iba a ver Lázaro que estaba muerto? Mi amado hermano, en esta hora yo estoy seguro que Dios ha de estar hablando a más de alguno en esta hora. Dios ha de estar tratando en el corazón de alguien. Yo estoy seguro que Dios está llamándote. No cabe duda que si el Señor te ha permitido llegar hasta este momento, es para que veas que el Señor te está llamando. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde has puesto? ¿Dónde está el problema? Y le tienes una piedra encima y esa piedra es tan pesada y decimos, no puedo, con esto yo no puedo. Ok, Jesús dice, quiten la piedra. Esa piedra es la dureza de nuestro corazón, mi amado hermano. Tenemos que entender que somos duros de corazón. Yo quisiera pedirle a mis hermanos que están allí en controles que podamos poner una música de ministración para que podamos entender que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Hemos visto ya que hay gente que se mete en problemas y pueden salir de ahí solamente si los reconocen. En este caso el problema les vino a ellos. Lázaro murió. Pero Jesús le dice a las hermanas, quiten la piedra, quiten la dureza de su corazón. Date un momento en esta hora para creerle a Dios. Mi amado hermano, yo solo tengo una labor y es predicar el evangelio. Si lo hacemos de esta manera, a través de la televisión, y porque sabemos que a través del internet estamos llegando a muchos lugares, es porque Dios quería interceptarte a través de la palabra. Yo respeto que tengas una congregación, yo respeto que tengas un pastor, yo respeto que tengas una autoridad espiritual, pero posiblemente Dios te esté hablando. Soy una voz que salió de parte de Dios para interceptarte y decirte, quita la piedra, quita la dureza de tu corazón y dale la oportunidad para que venga la voz de Dios a decirle a Lázaro lo siguiente. Dice allí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 41, entonces quitaron la piedra. Muchos de nosotros queremos que el Señor lo haga todo. ¿Se puede imaginar que Jesús hubiera ido, denme el lugar, voy a quitar la piedra? No, Él dijo, quiten la piedra, quítenla ustedes. Ustedes pusieron la piedra, ustedes quítenla. Tú pusiste la dureza, tú quita la dureza. Dios va a hacer su parte. Tú haz la tuya. Yo quisiera comparar esta piedra con aquella piedra que tomó David para botar aquel problema grande. David tomó la piedra y la lanzó
pero fue Dios el que la agarró en el aire y se la incrustó a Goliat. Esta misma piedra, ahora puesta ahí en el sepulcro, en donde está el muerto, donde tú quieres que ya no hay esperanza, quita la piedra. Y deja que sea el Señor el que hoy envíe la voz, que Él envíe su palabra, porque Jesús en ningún momento entró al sepulcro a orar por Lázaro, a tocarlo. Jesús envía la palabra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. Mi amado hermano, Jesús no quiere obligarnos a que estemos con Él. Yo sé que hay personas que están viendo este mensaje a través de la televisión, a través del internet. No sé dónde nos puedas estar sintonizando. Hay hermanos que están sintonizando en Colombia. Gracias, mis hermanos, por estar atentos de este programa. Hay hermanos que están en Guatemala, en diferentes lugares de la República. Estoy seguro que Dios le está hablando a más de uno. Ya vimos el primer caso. Se metió Jonás en un problema, se metió el hijo pródigo en un problema, y tuvieron que reconocer que ellos eran los culpables. En este caso el problema le vino a Lázaro. Pero ¿para qué Dios permitió ese problema? Para que vieran la gloria de Dios, para que quitaran la dureza de su corazón y se atrevieran a creer que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez para ti ya no tiene razón de ser lo que estás viviendo. Tal vez ya no tiene sentido lo que estás viviendo. Pero para Dios sí. Solamente date una oportunidad. Vamos a orar en esta hora, mi amado hermano. Estoy seguro que Dios está hablando a la vida de muchas personas y sé que el Señor está obrando allí. Vamos a poner en oración la vida de mis hermanos, que gracias por estar allí atentos a la programación. Nuestra hermana Marielos García, que nos está sintonizando. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes para que el Señor les dé fortaleza. Y repito, sé que para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar, hermanos. Estamos revisando acá en las redes sociales. El pastor Argueta, Ronnie Argueta, está sintonizando el programa, y nuestro hermano Pedro Ortiz también envía un saludo. Damos gracias al Señor, mi hermano. Vamos a orar en esta hora. Si usted quiere hacer una oración conmigo, no importando dónde usted esté, como una manera de reconocimiento. Si usted tiene un problema, si usted es el causante del problema, si el problema es usted, lo mejor es que se venza, que se rinda delante del Señor y sea el Señor en su vida. Yo no puedo hacer nada, pero mi Padre sí. Yo voy a orar, vamos a invocar el nombre de nuestro buen Dios y Padre para pedir que sea sobre su vida su gloria manifiesta el día de hoy. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias. Te doy gracias porque nos has permitido llegar a muchos lugares a través de tu palabra. Señor, solamente glorifica tu nombre. Hay personas que reconocen que tienen ellos el problema. Ellos se han metido en el problema. Señor, que reconozcan en esta hora. Si tú eres el problema y reconoces que tú eres el problema, haz esta oración conmigo. Señor, perdóname, yo soy el culpable. Como el hijo pródigo dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi carácter, mi forma de pensar, creer que yo tengo la razón más que los demás. Señor, perdóname, porque todo se me está viniendo abajo. Aún ese problema en tu trabajo y de eso que te están inculpando es porque te has levantado en tu pensamiento creyendo que tú tienes la razón más que el propósito de Dios en tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
Yo me arrepiento, dile al Señor. Reconozco que yo soy el problema. Ya no quiero afectar más a los que van conmigo en la barca. Ya no quiero afectar más personas, Señor. Trata conmigo, libérame de esto, Señor. Hazme entender que es mejor estar contigo. Como está escrito en tu palabra, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre Santo, aquellos a quienes les llegó el problema, pero que han puesto una piedra, una dureza en sus corazones, en esta hora reconoce y dile: Señor, perdóname, he endurecido mi corazón, te he dejado de creer, Señor. Tú todavía tienes esperanza. Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. Yo me rindo en esta hora y te ruego y te pido, Señor, que obres en mi vida, porque te creo. Creo a tu palabra, creo en tu Hijo Jesucristo, creo que este evangelio tiene vigencia hoy. El evangelio que predicó tu Hijo Jesucristo, el evangelio, Padre, que trajo tu Hijo Jesucristo, tiene vigencia hoy por el sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Acepto y reconozco que necesito de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Gloria al nombre poderoso del Señor. Mi amado hermano, el tiempo se ha llegado y quiero agradecer, repito, a cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos están sintonizando y nos están haciendo llegar sus comentarios, sus mensajes. Muchas gracias a todos aquellos que a través, repito, de las redes sociales nos han hecho llegar todo tipo de comentarios y pues que el tema ha sido de mucha bendición para ustedes. Repito, lamentablemente el tiempo es tan corto, pues 1 hora se nos ha hecho muy corto, pero sé que la palabra ha quedado allí y seguirá el Señor trabajando en sus corazones. Quiero agradecer a mis hermanos detrás de cámaras, a los operadores, a los que colaboran acá conmigo, que usted no ve, pero están detrás de las cámaras. Muchas gracias por su colaboración. Repito, el próximo lunes estaremos, primero Dios, acá en vivo, siempre compartiendo de la palabra del Señor para que sea de bendición para ustedes. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida, y agradezco su sintonía a mis hermanos que a través del sistema de cable nos han visto acá en Santa Rosa y Jutiapa, y aquellos que nos ven a través del internet y nos escuchan a través de la radio. Que Dios los bendiga. Será el próximo lunes para poder estar compartiendo de la palabra del Señor en este programa La Voz de mi Amado en vivo. Que Dios les bendiga. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida.